Imagina el silencio más absoluto que hayas escuchado en toda tu vida. Ahora toma ese silencio y colócalo en un campo abierto, a las afueras de Moscú, en medio de una madrugada de diciembre de 1941. El frío allí no es el frío que conocemos aquí. No es esa helada que apenas quema el pasto. Es un frío que cala hasta los huesos, que hace que el acero cruja y que transforma el aceite lubricante en algo parecido a un chicle o grasa pesada. El termómetro marca 35 grados bajo cero. A esa temperatura la vida se detiene, la biología se rinde, y para los alemanes la tecnología también decidió tomarse vacaciones. Allí estaba Hans. Era un joven tripulante alemán, entrenado en la mejor academia militar de Europa, convencido de que la ingeniería de su país era invencible. Estaba dentro de un tanque Tiger, una joya de la mecánica, un monstruo de acero que debía ser el terror de los campos de batalla. Pero Hans tenía un problema inmediato y desesperante. Necesitaba hacer que ese motor arrancara. Giraba la llave, intentaba el arranque, y lo que oía era apenas un chasquido seco, metálico, sin vida. El motor de arranque gemía, pero el motor principal ni se movía. El aceite estaba congelado. Los engranajes estaban trabados por el hielo. El ejército más moderno del mundo estaba literalmente paralizado por el clima. Mientras Hans golpeaba el panel de control, sintiendo que la desesperación le subía por la garganta, un sonido diferente comenzó a cortar el aire. No era un quejido de motor cansado, era un rugido, un ruido grueso, vibrante, que parecía venir de las entrañas de la propia tierra. Era el sonido de un motor diésel soviético. Iván, al otro lado de la línea de fuego, no estaba pasando por el mismo calvario. Se subió a su T-34, una máquina que parecía bruta, casi rústica al lado del tanque alemán, pero que tenía un secreto. Fue diseñada para ese infierno. Iván le dio el arranque, y el monstruo soviético despertó a la primera, escupiendo un humo negro y espeso que contrastaba con la nieve blanca. El T-34 comenzó a moverse, sus orugas anchas aplastando el hielo con una facilidad que parecía un insulto para los alemanes. Ese momento, allí en medio de la nada, representaba la mayor pesadilla de los generales de Hitler. El general Heinz Guderian, el hombre que prácticamente inventó la táctica de la guerra relámpago, la famosa Blitzkrieg, estaba empezando a entender que su confianza absoluta en la tecnología alemana había sido una trampa. Miraba los informes y no podía creerlo. ¿Cómo era posible que un tanque soviético, que ellos consideraban inferior, estuviera operando por 12 horas seguidas sin parar, mientras los orgullosos tanques alemanes necesitaban fogatas encendidas bajo el chasis solo para intentar descongelar el motor? La superioridad tecnológica, que siempre fue el mayor orgullo de Alemania, estaba siendo derrotada por la física básica y por un diseño que priorizaba la supervivencia en lugar de la perfección. El T-34 no era solo un tanque, era una respuesta brutal a una pregunta que los alemanes ni siquiera se habían hecho. Mientras el Tiger era un reloj suizo gigante, caro y delicado, el T-34 era un mazo de herrero, simple, eficiente y casi imposible de romper. Este choque de realidades cambió el rumbo de la historia y transformó el optimismo alemán en un pánico silencioso que subía por los rangos hasta llegar al alto mando. Siempre escuchamos que Alemania tenía las mejores armas, pero la verdad es mucho más compleja e interesante que eso. Lo que ocurrió en las estepas rusas fue una lección de humildad escrita con sangre y acero congelado. El mito de la invencibilidad se estaba derritiendo, o mejor dicho, congelando junto con las tropas en el frente. Y detrás de esa máquina rusa que no se detenía ante nada, existía la historia de un hombre llamado Mikhail Koshkin. Él fue el ingeniero visionario que diseñó el T-34 y que, literalmente, sacrificó su propia salud y su vida para demostrar que su creación era lo que la Unión Soviética necesitaba para sobrevivir. En este documental, vamos a sumergirnos profundamente en esta crisis humana y tecnológica. Veremos cómo el general Georgy Zhukov utilizó esa resiliencia de las máquinas rusas para montar un contraataque que nadie esperaba. Vamos a sentir el olor al diésel y el sabor metálico del miedo que se apoderó de soldados como Hans,
que vieron cómo sus máquinas perfectas fallaban en el momento en que más las necesitaban. Es una historia de ingeniería, pero por encima de todo, es una historia de supervivencia extrema. Suscríbete ahora y únete a nuestra legión de historiadores para vivir el pasado como nunca antes. Lo que los alemanes encontraron en 1941 no fue solo un ejército, fue un muro de acero que se negaba a detenerse. Estaban acostumbrados a victorias rápidas en Europa, donde las carreteras eran buenas y el clima era agradable. Pero Rusia era otro mundo. Era un lugar donde las distancias eran infinitas y la naturaleza era tan enemiga como el soldado con el fusil en la mano. Guderian, en sus memorias, describió el impacto de ver el primer T-34. Dijo que fue como si un fantasma hubiera aparecido en el campo de batalla. Las balas alemanas rebotaban en el blindaje inclinado del tanque ruso como si fueran simples piedritas de una gomera. La confianza alemana fue su ruina. Pensaban que la campaña se resolvería en pocas semanas antes de que llegara el invierno. Por esa arrogancia no se prepararon para el frío. Los soldados no tenían ropa adecuada y los tanques no tenían fluidos que soportaran temperaturas bajo cero. El Tiger, que en los papeles era el rey del campo de batalla, se convirtió en un elefante blanco. Un monumento caro y pesado que se quedaba quieto mientras los T-34 pasaban a su lado, operando sin descanso, día y noche, como si el frío fuera solo un detalle sin importancia. El contraste era humillante. Mientras el tripulante alemán Hans tenía que luchar contra su propia máquina para que funcionara, el soviético Ivan solo tenía que preocuparse por encontrar al enemigo. La simplicidad del T-34 permitía que fuera reparado en medio de la nada, con herramientas básicas. En cambio, el Tiger exigía un equipo de especialistas y piezas que tardaban semanas en llegar desde Alemania. Era una lucha entre la sofisticación frágil y la rusticidad imparable. En este viaje épico, exploraremos cómo el acero y el coraje se mezclaron en las estepas rusas. Entenderemos por qué los generales Panzer entraron en pánico al darse cuenta de que la guerra que planearon sobre el papel no existía en la realidad brutal del invierno soviético. Las orugas de los tanques alemanes trituraban el suelo seco de la Unión Soviética, con una confianza que rozaba la arrogancia. En aquel inicio de la Operación Barbarroja, el ambiente entre los oficiales de alto rango era que la victoria sería cuestión de semanas, quizás meses. El general Heinz Guderian, conocido como el genio de la táctica de la guerra relámpago, la famosa Blitzkrieg, miraba sus mapas y veía a las divisiones Panzer avanzando como un cuchillo caliente en la manteca. Para él y para el mando alemán, el ejército soviético era un gigante con pies de barro, una fuerza desorganizada que caería al primer golpe serio. Ya habían dominado Francia, Polonia y casi toda Europa con una velocidad que el mundo nunca había visto. ¿Por qué en Rusia sería diferente? El plan era simple: avanzar rápido, rodear al enemigo y aplastar cualquier resistencia antes de que el invierno asomara la cara. Pero la realidad del campo de batalla no sigue guiones de oficina. Mientras las columnas de tanques alemanes levantaban nubes de polvo en las estepas rusas, un sentimiento de superioridad absoluta se apoderaba de soldados como Hans. Dentro de su Panzer III, Hans se sentía invencible. Confiaba ciegamente en la ingeniería alemana, en la precisión de sus miras y en la potencia de su cañón. Para él, los rusos estaban tecnológicamente atrasados, operando máquinas viejas y sin mantenimiento. Esa era la narrativa que venía de Berlín, y hasta ese momento parecía verdad. Los alemanes avanzaban kilómetros por día, capturando a miles de prisioneros y destruyendo equipos soviéticos obsoletos que parecían más piezas de museo que armas de guerra. Fue entonces cuando el destino de la guerra encontró un obstáculo que nadie había previsto. En un día caluroso y pesado, en medio de un paisaje que parecía no tener fin, las unidades de vanguardia de Heinz Guderian se toparon con algo nuevo. Ya no era uno de esos tanques ligeros y frágiles que los alemanes solían volar de un solo disparo. En el horizonte surgió una silueta robusta, con líneas agresivas y un blindaje que parecía extrañamente inclinado. Era el T-34, la creación visionaria de Mikhail Koshkin. El ingeniero soviético había muerto poco antes.
víctima de una neumonía contraída durante las agotadoras pruebas del tanque, pero su legado estaba allí, listo para darle un baño de realidad a los invasores. Hans, dentro de su tanque, avistó el T-34 y no dudó. Dio la orden de disparo. El cañón de 37 milímetros, que los soldados alemanes apodaron irónicamente el llamador de puertas, escupió fuego. El proyectil voló a alta velocidad e impactó de lleno en el lateral del tanque soviético. El ruido del metal contra el metal resonó en el campo de batalla, un sonido seco y estridente que debía significar la destrucción del objetivo. Pero, para horror de Hans, el proyectil simplemente rebotó. Vio la bala de acero subir al cielo como si hubiera golpeado una pared de goma, dejando apenas un rasguño superficial en la pintura verde oliva del monstruo ruso. El pánico comenzó a extenderse por radio. Otros tanques alemanes abrieron fuego, pero el resultado era el mismo. Las balas golpeaban y se deslizaban por el blindaje inclinado que Mikhail Koshkin había diseñado con tanta genialidad. Mientras tanto, el T-34 no se detenía. Avanzaba con una agilidad impresionante para su tamaño. Sus orugas anchas, ignorando el terreno accidentado que hacía sufrir a los tanques alemanes. Dentro del T-34, Iván, el tanquista soviético, sentía el impacto de los disparos enemigos como si fueran pedradas contra un coche blindado. Sabía que tenía una ventaja que los alemanes aún no comprendían. Iván apuntó el cañón de 76 milímetros del T-34 y disparó. El impacto fue devastador. El tanque de Hans no tuvo la misma suerte. El blindaje alemán recto y menos grueso fue perforado como si fuera de cartón. Este primer encuentro causó lo que los historiadores llaman el choque de los tanques. El general Heinz Guderian, al recibir los informes del frente, quedó en estado de shock. Escribió en su diario sobre la profunda preocupación que sintió al darse cuenta de que los tanques rusos eran superiores a los alemanes en casi todos los aspectos técnicos. La táctica de la Blitzkrieg dependía de la velocidad y de la capacidad de destruir al enemigo rápidamente. Pero ¿cómo hacer eso si tus armas principales ni siquiera podían rasguñar al oponente? El ambiente de optimismo en los cuarteles generales alemanes empezó a evaporarse, siendo reemplazado por una tensión fría y cortante. La confianza de Guderian se vio sacudida. Él, que siempre defendió la superioridad de la tecnología alemana, ahora veía a sus hombres morir porque sus máquinas eran ineficaces contra el T-34. La arrogancia inicial de que la campaña rusa sería un paseo por el parque dio lugar a una lucha desesperada por la supervivencia. Los alemanes empezaron a darse cuenta de que no enfrentaban solo a un ejército, sino a una fuerza de la naturaleza armada con una ingeniería que subestimaron cruelmente. El T-34 no era solo un tanque, era el símbolo de una resistencia que no aceptaba la derrota. Mientras tanto, en las estepas rusas, el escenario empezaba a cambiar. El sol de verano daba paso a las lluvias de otoño, transformando el suelo en un mar de barro pegajoso, la temida Rasputitsa. Si los alemanes ya tenían dificultades para destruir al T-34 en seco, en el barro la situación se volvió una verdadera pesadilla. Los tanques alemanes, con sus orugas estrechas y mecánica compleja, empezaron a atascarse uno tras otro. Se quedaban atrapados, siendo blancos fáciles para los contraataques soviéticos liderados por el general Georgy Zhukov. Zhukov, un estratega implacable, sabía exactamente cómo usar la resiliencia de las máquinas rusas a su favor. Veía al T-34 como la herramienta perfecta para desgastar a los alemanes, aprovechando cada falla mecánica y cada error de juicio de los invasores. El contraste era brutal. Mientras los alemanes luchaban contra su propio equipo, intentando desesperadamente reparar transmisiones rotas y motores que no aguantaban el esfuerzo, los T-34 operaban con una simplicidad rústica y eficiente. Mikhail Koshkin había diseñado el tanque para ser fabricado en masa y operado por soldados que no tenían tiempo para entrenamientos largos y complejos. Iván, el tanquista, no necesitaba ajustes finos ni un mantenimiento de joyero. El T-34 era tosco, ruidoso e incómodo, pero funcionaba cuando más se lo necesitaba. La pérdida de confianza entre los generales Panzer fue total.
Se dieron cuenta de que la guerra de movimiento que tanto amaban se estaba transformando en una guerra de desgaste, donde la cantidad y la durabilidad importaban más que la sofisticación técnica. Guderian empezó a enviar pedidos urgentes a Berlín, exigiendo nuevos tanques, nuevas armas, cualquier cosa que pudiera enfrentar al T-34 de igual a igual. Mientras los generales alemanes se rompían la cabeza intentando entender qué estaba pasando, la verdad es que su pesadilla tenía nombre, apellido y un creador obstinado. En medio del frío que partía la tierra en Ucrania, un ingeniero visionario llamado Mikhail Koshkin estaba a punto de cambiar la historia del mundo con una idea que parecía simple, pero que era pura genialidad bruta. Koshkin no era un hombre de oficina, de esos que se quedaban solo dibujando en papel limpio. Era un tipo que entendía la realidad del suelo, del barro y del sudor. Sabía que para vencer a la máquina de guerra alemana no servía de nada hacer un tanque lleno de tecnologías sensibles que dejaban de funcionar ante la primera señal de polvo. Lo que Rusia necesitaba era algo duro de pelar, algo que aguantara el golpe y que pudiera fabricarse por montones, sin vueltas. Mikhail Koshkin miraba los tanques de la época y veía blancos fáciles. Se dio cuenta de que, si inclinaba el blindaje, el proyectil enemigo no golpearía de frente, sino que se deslizaría como si estuviera intentando subir por un tobogán de acero. Eso fue el huevo de Colón, un golpe de maestro que ahorraba peso y aumentaba la protección de una forma absurda. Pero convencer a la cúpula del ejército soviético y al propio Stalin no fue tarea fácil. Había mucha gente arriba que pensaba que su diseño era demasiado simplón, que no era más que un remiendo moderno. Pero Koshkin tenía fuego en los ojos. Sabía que el T-34 era la única oportunidad de supervivencia contra el avance nazi que ya mostraba los dientes en la frontera. Para demostrar que su creación era el cuco que él decía, Mikhail Koshkin tomó una decisión que rozaba la locura. En marzo de 1940, con la nieve al pecho y el viento cortando como una navaja, decidió conducir personalmente 2 prototipos del T-34 desde Yarkov hasta Moscú. Estamos hablando de un viaje de más de 2.000 kilómetros por caminos que en realidad eran solo lodazales congelados y baches sin fin. Fue una prueba de fuego, una odisea que ningún manual de ingeniería podría prever. Koshkin fue al mando, sintiendo la vibración del motor diésel y el fuerte olor a aceite quemado invadiendo la cabina apretada. Quería demostrar que el T-34 no era solo un tanque, era un superviviente. Durante esta jornada épica, el frío no dio tregua. Mikhail Koshkin terminó pescando un resfriado terrible, pero se negó a detenerse. Cada kilómetro vencido era una bofetada para los escépticos. Cuando finalmente llegó a Moscú y presentó los tanques ante Stalin, el dictador quedó impresionado con la robustez y la agilidad de aquella máquina. El T-34 parecía una fiera salvaje, lista para el ataque, con sus orugas anchas que no se hundían en la nieve, mientras los tanques alemanes se quedaban atascados como elefantes en arenas movedizas. Stalin dio luz verde, pero el precio para Koshkin fue demasiado alto. La neumonía que contrajo en la ruta empeoró rápidamente. El hombre que le dio al pueblo soviético el escudo y la espada murió poco tiempo después, sin ver a su creación entrar en combate, pero dejando atrás un legado que haría temblar de miedo a los generales alemanes. La filosofía de Koshkin era lo opuesto a la alemana. Mientras los ingenieros de Hitler querían crear relojes suizos gigantes, llenos de engranajes complejos y sistemas hidráulicos delicados, Koshkin quería un tractor de guerra. El T-34 fue diseñado para ser operado por campesinos que nunca habían visto una máquina compleja en su vida. Si algo se rompía, lo arreglabas con un mazo y un poco de fuerza bruta. Era esa simplicidad la que permitía que el tanque siguiera rodando, mientras el Tiger alemán se quedaba parado esperando una pieza de repuesto que venía desde Berlín. El motor del T-34 era una obra de arte de la resiliencia. Arrancaba a la primera incluso cuando el termómetro marcaba 30 grados bajo cero, algo que dejaba a soldados como Hans completamente desesperados. Imagina la escena a las afueras de Moscú. El soldado Hans está allí, intentando calentar el motor de su Tiger con una fogata bajo el chasis, rezando para que el aceite no se haya vuelto gelatina.
Está agotado, con los dedos azules de frío y el estómago rugiendo. De repente, oye un estruendo metálico viniendo de entre la niebla blanca. Es un sonido constante, rítmico, que no se detiene. De la nieve surge la silueta inclinada del T-34. Al mando está Iván, un joven tanquista soviético que, a pesar del frío brutal, sabe que su máquina no lo va a dejar tirado. Iván no tiene el lujo de un asiento acolchado o de un sistema de mira electrónico, pero tiene un tanque que anda, dispara y atropella todo lo que ve por delante. Esa diferencia de mentalidad fue lo que empezó a dar vuelta el partido. El T-34 era el equilibrio perfecto entre potencia de fuego, movilidad y protección. Cuando los primeros ejemplares aparecieron en el campo de batalla, los alemanes intentaron usar sus cañones de 37 milímetros, que llamaban cariñosamente llamadores de puertas. El problema es que, contra el T-34, esos cañones eran como tirar piedritas contra una pared de concreto. Los proyectiles alemanes simplemente rebotaban en el blindaje inclinado de Koshkin, dejando apenas un rasguño en la pintura mientras el tanque soviético seguía avanzando implacable. Fue un choque psicológico que sacudió la confianza de la élite militar alemana. El general Georgi Zhukov, que conocía bien la resistencia de su pueblo, supo usar esa ventaja como nadie. No necesitaba que cada T-34 fuera perfecto, necesitaba que estuvieran allí por miles. Mientras las fábricas alemanas tardaban meses en armar un solo Tiger, las plantas soviéticas en Tankogrado, allá en los montes Urales, escupían T-34 como si fueran panes saliendo del horno. Era una producción en masa que los alemanes no podían seguir. El sacrificio de Mikhail Koshkin había dado frutos. Creó una máquina que tenía el alma del pueblo ruso, dura, resistente e imposible de doblegar por el invierno o por el enemigo. La ironía de la historia es que el propio general Heinz Guderian, en sus informes secretos, admitió que el T-34 era el mejor tanque del mundo en aquella época. Llegó a sugerir que Alemania simplemente copiara el diseño soviético, pero el orgullo ario no lo permitió. Prefirieron seguir intentando reparar sus máquinas complicadas mientras el T-34 les iba comiendo terreno. Con cada batalla, con cada kilómetro de estepa rusa recorrido, la visión de Koshkin demostraba ser la correcta. El tanque no tenía por qué ser lindo, tenía que ganar la guerra. El viento sopla en las estepas rusas como si fuera una cuchilla afilada, cortando la piel y congelando el alma de quien se atreve a interponerse en su camino. La temperatura cae a 35 grados bajo cero y el mundo alrededor de Moscú se transforma en un desierto blanco y mortal. El general Heinz Guderian, el hombre que diseñó la estrategia de la guerra relámpago, ahora mira por la rendija de su búnker y siente el peso del error de cálculo. En su diario, escribe con manos temblorosas sobre el impacto de ver su máquina de guerra, antes imparable, simplemente detenerse. El aceite lubricante, que debía garantizar el movimiento de los engranajes perfectos de los tanques alemanes, se convirtió en una pasta viscosa e inútil. El combustible diésel de los tanques alemanes empezó a separar la parafina, tapando filtros y transformando motores de alta precisión en montones de hierro viejo. Afuera, en medio de la nada, el soldado Hans intenta desesperadamente hacer que su Tiger funcione. Él y su tripulación están agotados, con los labios partidos y los dedos poniéndose azules de tanto frío. Hans sabe que si el motor no arranca, son blancos fáciles. Intentan de todo. Llegan al punto de encender fogatas bajo el tanque, arriesgando una explosión, solo para intentar derretir el hielo que traba las ruedas y calentar el bloque del motor. Es una escena de desesperación total. El acero alemán, famoso por su calidad superior, está traicionando a sus propios hombres. Cada vez que Hans toca con la mano desnuda una herramienta o el blindaje, la piel se pega instantáneamente, y tirar de vuelta significa dejar un pedazo de sí mismo en el metal. El frío no es solo una molestia, es un enemigo que no acepta rendición. Mientras tanto, a pocos kilómetros de allí, el escenario es completamente diferente. El tanquista soviético Iván salta dentro de su T-34 con una confianza que roza la insolencia. No necesita rituales complejos para dar el arranque.
El motor UE-12 diésel del T-34, fruto de la visión de Mikhail Koshkin, fue diseñado para este infierno. Koshkin sabía que Rusia no era para aficionados. Diseñó el tanque con tolerancias más amplias entre las piezas móviles. Para un ingeniero alemán, aquello parecía descuido o falta de precisión, pero para el invierno ruso era pura genialidad. Cuando el metal se contrae con el frío extremo, las piezas alemanas se aprietan y se traban. En el T-34 todavía tienen espacio para moverse. Iván gira la llave, el motor tose un humo negro y denso, y el monstruo soviético cobra vida, rugiendo fuerte en medio de la nevada. El general Georgy Zhukov observa los informes de disponibilidad y sonríe. Sabe que la resiliencia de las máquinas rusas es lo que va a dar vuelta el partido. Mientras los generales alemanes entran en pánico, viendo a sus ejércitos inmovilizados, los T-34 operan durante 12 horas seguidas sin quejarse. Las orugas del T-34 son anchas, hechas para flotar sobre la nieve profunda, y el barro traicionero de la Rasputitsa, mientras los tanques de Guderian se hunden hasta la panza, quedando atrapados como elefantes en un pantano. El contraste es brutal. De un lado, la sofisticación que exige mimos y condiciones ideales. Del otro, la simplicidad de bruta que prospera en el caos. Iván y su tripulación no tienen el confort de los tanques occidentales, pero tienen lo que importa: movimiento. El T-34 avanza por las estepas rusas como un depredador en su hábitat natural. El sonido de las orugas aplastando el hielo es el único aviso que los alemanes reciben antes de que el cañón de 76 milímetros empiece a escupir fuego. Para Hans y sus compañeros, ver un T-34 surgiendo entre la niebla blanca es como ver un fantasma. Intentan girar la torreta de su Tiger, pero el mecanismo está congelado. Intentan apuntar, pero la óptica alemana, tan precisa y cara, está empañada por dentro debido a la condensación y al hielo. Son presas fáciles para la máquina que Mikhail Koshkin sacrificó su vida para crear. En las fábricas de Tankogrado, en los montes Urales, el trabajo no se detiene. Miles de mujeres y adolescentes trabajan día y noche para armar estos tanques. No hay tiempo para acabados bonitos o pintura perfecta. El enfoque es la funcionalidad extrema. Si el tanque funciona a menos 30 grados y puede disparar, está listo para el combate. Esa mentalidad de producción en masa y resistencia al clima está moliendo la moral alemana. Guderian se da cuenta de que no está luchando solo contra un ejército, sino contra una fuerza de la naturaleza que aprendió a usar el frío como arma. El sufrimiento en los alrededores de Moscú alcanza niveles inhumanos. El olor a metal congelado se mezcla con el olor a humo de leña y al hedor de cuerpos que el hielo preserva como estatuas de horror. Los soldados alemanes empiezan a usar ropa de civiles rusos, robando abrigos de piel y botas de fieltro, porque sus uniformes de verano, diseñados para una victoria rápida que nunca llegó, son inútiles. La arrogancia alemana de creer que la tecnología vencería a la geografía rusa se está cobrando en sangre y miembros amputados por congelamiento. Iván, dentro de su T-34, siente el calor que emana del motor. Es un calor ruidoso y con olor a combustible, pero es vida. Sabe que con cada kilómetro que avanza, está vengando a las ciudades destruidas y a las familias perdidas. El T-34 no es solo un tanque para él, es la prueba de que la voluntad rusa es más dura que el acero Krupp. El general Zhukov empieza a coordinar los contraataques, usando la movilidad superior de sus blindados para rodear a divisiones enteras de panzers que ni siquiera pueden moverse para huir. El pánico entre los comandantes alemanes es real. Envían mensajes desesperados a Berlín pidiendo soluciones, pero la respuesta es siempre la misma: mantener la posición. Pero ¿cómo mantener la posición cuando tu única arma de defensa es un pedazo de metal inmóvil que ni siquiera arranca? El Tiger, que en los papeles debía ser el rey del campo de batalla, se convirtió en una carga pesada y cara. La complejidad de su suspensión, con ruedas intercaladas, es una pesadilla técnica. El barro se mete entre las ruedas, se congela durante la noche y por la mañana el tanque está soldado al suelo. Es una falla de diseño básica que nadie previó, pero que el invierno ruso no perdona. Mientras tanto, en las estepas,
El T-34 continúa su marcha. Atraviesa ríos congelados y bosques densos donde ningún tanque alemán se atrevería a entrar. La simplicidad de Koshkin venció a la sofisticación de Guderian. Mientras el invierno apretaba el cerco y el aceite se congelaba en los engranajes, una verdad amarga empezaba a quitarle el sueño al general Heinz Guderian. El problema no era solo el frío o el barro que se tragaba a divisiones enteras. El asunto era mucho más profundo. El conflicto se había convertido en una guerra de fábricas, un duelo entre la obsesión por la perfección y la fuerza bruta de la necesidad. De un lado tenías la ingeniería alemana, famosa mundialmente por su precisión de relojero. Del otro, el espíritu de supervivencia soviético que no tenía tiempo para tonterías. En los talleres alemanes, el ambiente era casi el de una joyería de lujo. Cada tanque Tiger que salía de la línea de montaje era tratado como una obra de arte. Los ingenieros de Hitler querían la máquina perfecta, el cañón más preciso, el blindaje más sofisticado. Pero esa perfección costaba cara. Llevaba meses terminar uno solo de esos monstruos. Hans, el tripulante alemán, miraba su Tiger con orgullo, pero también con miedo. Sabía que si una pieza compleja se rompía en medio de la nada, no habría repuesto. El tanque era increíble, pero demasiado temperamental para el caos de las estepas rusas. Era como intentar llevar una Ferrari a un rally en medio de un lodazal. A kilómetros de allí, cruzando las montañas, el escenario era una pesadilla industrial llamada Tankogrado. En Chelyabinsk, en los montes Urales, la realidad no tenía nada de lujosa. El general Georgi Chukov sabía que la única posibilidad de victoria era inundar el campo de batalla con acero. Allí, las fábricas de T-34 operaban a un ritmo alucinante, muchas veces sin siquiera tener un techo en condiciones para proteger a los trabajadores de la nieve que caía dentro. Era un esfuerzo de guerra total, a puro pulmón. Iván, el tanquista soviético, no tenía el confort de Hans. El interior de su T-34 era estrecho, ruidoso, y olía a diésel y sudor. Pero Iván tenía una ventaja que ningún lujo alemán podía comprar: la simplicidad. Mientras los alemanes usaban tornillos de precisión que exigían herramientas especiales, el T-34 estaba hecho para ser reparado con un mazo y un poco de creatividad. Si el tanque de Iván dejaba de funcionar, él mismo bajaba, le daba unos golpes donde hacía falta y la máquina volvía a rugir. Esa diferencia de mentalidad era lo que ponía a Guderian de los nervios. Veía a sus tanques de última generación quedarse parados por fallas mecánicas tontas, mientras la marea roja de Mikhail Koshkin no paraba de crecer. Koshkin había muerto de neumonía, intentando demostrar el valor de su proyecto, pero su legado estaba allí, vivo y multiplicándose. Él entendió lo que los alemanes ignoraron. En la guerra, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Un tanque que funciona el 100% del tiempo, aun siendo simple, vale más que 10 supermáquinas que viven en el taller. En Tankogrado, la producción era una locura. Mujeres que habían perdido a sus maridos en el frente y niños que apenas alcanzaban las máquinas trabajaban 12, 14 horas al día. No estaban fabricando solo tanques, estaban fabricando venganza. No había tiempo para pulir el acero o dejar el acabado bonito. El enfoque era funcionalidad pura. El T-34 salía de la fábrica directo al tren y en pocos días ya estaba en la línea de frente disparando contra los invasores. Era una línea de montaje que parecía no tener fin, una producción en masa que Alemania, con toda su técnica, simplemente no podía igualar. Hans, en su puesto de combate, empezaba a sentir el peso de los números. Podía destruir 1, 2, 5 tanques soviéticos con su cañón superior, pero cuando miraba por el visor, venían 10 más. Era como intentar vaciar el océano con un balde. La logística alemana estaba colapsando. Las piezas del Tiger eran tan pesadas y específicas que traerlas de Alemania hasta las afueras de Moscú era una misión imposible. En cambio, Iván, si perdía una oruga del tanque, agarraba la de un T-34 destruido por ahí cerca y resolvía el problema en minutos. La ingeniería de precisión alemana terminó convirtiéndose en su propia trampa. El Tiger era tan pesado que los puentes rusos no aguantaban su peso.
Las ruedas intercaladas, que daban una estabilidad increíble, acumulaban barro y hielo durante la noche. Al amanecer, el barro se congelaba y el tanque quedaba trabado al suelo, convirtiéndose en un blanco fácil. Mientras tanto, el T-34, con sus orugas anchas y mecánica rústica, pasaba por encima de todo, como si el invierno fuera solo un detalle. Zhukov entendía perfectamente ese juego. No necesitaba que cada uno de sus soldados fuera un maestro de la mecánica. Necesitaba máquinas que aguantaran el golpe y hombres que no tuvieran miedo de ensuciarse las manos. La visión de Koshkin había creado el equilibrio perfecto entre potencia de fuego, protección y facilidad de fabricación. Era el tanque correcto, en el momento correcto, hecho de la manera correcta para el lugar más hostil del mundo. El contraste era brutal. De un lado, la arrogancia de pensar que la tecnología superior vencería cualquier obstáculo. Del otro, la humildad de entender que en medio del infierno, lo que cuenta es la resistencia. Guderian escribía en sus informes sobre el choque cultural que fue encontrarse con el T-34. Admitía que la superioridad alemana había sido puesta en jaque por una máquina que ellos consideraban primitiva, pero no había nada de primitivo en la eficacia. Con cada día que pasaba, la confianza alemana se derretía junto con la nieve, pero no por el sol, sino por el fuego que salía de los cañones rusos. La industria soviética se había convertido en un monstruo imparable. Mientras las fábricas alemanas eran blanco de bombardeos constantes y sufrían por la falta de materias primas raras para sus tanques complejos, Tankogrado rugía en los Urales, lejos del alcance de los aviones de Hitler. El destino de la guerra se estaba sellando allí, en el ruido de las prensas hidráulicas y en el calor de los hornos soviéticos. La precisión artesanal había perdido su lugar frente a la producción a escala industrial. Hans y sus compañeros podían ser los mejores técnicos del mundo, pero Iván y Sumaso tenían el apoyo de una nación entera que había aprendido a transformar el acero en libertad. La simplicidad brutal del T-34 no era solo una elección de diseño, era el símbolo de un pueblo que se negaba a caer, costara lo que costara. Y a medida que los nuevos modelos salían de las fábricas, sin siquiera recibir una capa de pintura, el mundo empezaba a darse cuenta de que la balanza del poder había cambiado de lado definitivamente. La respuesta alemana no llegó con sutileza, sino con el peso abrumador de 54 toneladas de acero puro. En las fábricas del Tercer Reich, la desesperación se transformó en una obsesión por crear algo que pudiera, finalmente, acallar el rugido de los T-34 que Mikhail Koshkin había esparcido por las estepas rusas. Así nació el Tiger Primo, una fiera mecánica que parecía haber salido de una pesadilla de hierro para dominar el campo de batalla. El ambiente ahora era de una grandiosidad aterradora, un terror que hacía que el suelo temblara incluso antes de que el enemigo asomara en el horizonte. Hans, nuestro tripulante alemán, miraba esa máquina y sentía un escalofrío que no era de frío, sino de puro orgullo. Ahora operaba dentro de un verdadero castillo móvil. El cañón de 88 milímetros era la joya de la corona, un arma tan poderosa que era capaz de pulverizar un blindado soviético a kilómetros de distancia antes de que Iván supiera de dónde venía el disparo. Dentro del Tiger, Hans se sentía invencible, protegido por placas de blindaje tan gruesas que parecían ignorar cualquier intento de resistencia. Era como si Alemania finalmente hubiera encontrado la respuesta definitiva a la humillación sufrida a las afueras de Moscú. Imagina la escena. El olor dentro del tanque era una mezcla de diésel, grasa y el sudor frío de una tripulación que sabía que tenía el mejor equipo del mundo en sus manos. Cuando el motor Maybach rugía, no era solo un sonido, era una declaración de poder. Hans miraba por el visor y veía la inmensidad de las estepas rusas con otros ojos. Ya no era la presa, era el depredador. El Tiger era imponente, un monstruo que exigía respeto y sembraba el pánico por donde pasaba. Si el T-34 era la simplicidad que funcionaba, el Tiger era el refinamiento que mataba. Pero mientras el Tiger rugía, una semilla de duda empezaba a brotar en la mente de los comandantes más experimentados, como el general Heinz Guderian.
Sabía que la guerra no se ganaba solo con fuerza bruta y tecnología de punta, sino con persistencia y logística. Y el Tiger, a pesar de toda su imponencia, era una máquina extremadamente temperamental. Era demasiado pesado, demasiado complejo, una joya de la ingeniería que exigía un cuidado que la línea de frente, en medio del barro y el hielo, simplemente no podía ofrecer. La cosa se ponía fea en los talleres de campaña. El Tiger era una nave, pero bebía combustible como si no hubiera un mañana, y la logística alemana ya estaba operando al límite, casi en números rojos. Para que te des una idea, el sistema de ruedas superpuestas, diseñado para distribuir aquel peso inmenso de forma suave, era una pesadilla completa para los mecánicos. Si una rueda interna se rompía o si el barro se congelaba entre ellas durante la noche, el tanque quedaba trabado. En medio de un combate o bajo una nevada de 35 grados bajo cero, eso no era solo un fallo técnico, era una sentencia de muerte. Mientras Hans confiaba en su fortaleza de acero, el general Georgy Zhukov observaba desde el otro lado, sabiendo que la cantidad y la simplicidad rusa seguían siendo cartas poderosas bajo la manga. El Tiger era una fiera solitaria, cara de producir y difícil de mantener, mientras los T-34 seguían saliendo de las líneas de montaje de Tankogrado como si fueran pan caliente en la panadería de la esquina. La tecnología alemana había creado un gigante, pero un gigante con pies de barro, que dependía de piezas delicadas y de un mantenimiento que rozaba lo imposible en aquel escenario de tierra arrasada. La tensión en el campo de batalla era algo que se podía cortar con un cuchillo. El Tiger entraba en escena como el villano de una película de terror, capaz de destruir divisiones enteras si tenía tiempo y terreno favorable. Pero el tiempo corría en contra del Reich. La complejidad excesiva, que los ingenieros alemanes tanto amaban y que le daba a todo un aspecto de perfección, se estaba convirtiendo en su mayor enemiga. Cada Tiger que se averiaba y quedaba atascado en el barro de la Rasputitsa era una victoria para el esfuerzo de guerra soviético, muchas veces sin que Iván tuviera que disparar un solo proyectil. El contraste era brutal y llegaba a ser increíble. De un lado, tenías el refinamiento tecnológico que fallaba bajo la presión del invierno y la suciedad. Del otro, la rusticidad del T-34 que no se detenía por nada. Hans empezaba a darse cuenta de que su castillo de acero bien podría convertirse en su ataúd si la mecánica decidía fallar en el momento equivocado. Y en las estepas rusas, el momento equivocado ocurría cada 5 minutos. El Tiger era el rey del lugar, pero un rey aislado rodeado de enemigos que ya no le temían a su sombra, pues sabían que hasta los monstruos más fuertes se cansan de cargar su propio peso. Guderian escribía en sus informes sobre el choque de realidad. Ver un Tiger inmovilizado por una transmisión rota, mientras los tanques rusos pasaban de largo por el barro, era para ponerle los pelos de punta a cualquier general. La ingeniería alemana había buscado la perfección, pero olvidó que la guerra es el lugar de la imperfección, del caos y de la suciedad. El Tiger era hermoso en el papel y aterrador en el desfile, pero a la hora de la verdad, era una diva que necesitaba atención constante. E Iván, allá del otro lado, operando su T-34 con el aceite espeso y el motor que parecía un tractor agrícola, seguía avanzando. No tenía el lujo del Tiger, no tenía la mira telescópica de última generación, pero tenía una máquina que arrancaba al primer intento, incluso después de 12 horas bajo una nieve que congelaba hasta los pensamientos. La confianza de Hans se iba desgastando ante la realidad de que, en esa lucha de David contra Goliat, el gigante estaba empezando a tropezar con sus propios pies. La entrada del Tiger en la guerra cambió el tono de los combates, trayendo un nivel de destrucción que el mundo aún no había visto. Pero la arrogancia de creer que la tecnología superior vencería a la resiliencia bruta estaba a punto de cobrarse un precio altísimo. El Tiger era el símbolo de una Alemania que quería dominar el mundo mediante la técnica, mientras que el T-34 era el símbolo de un pueblo que estaba dispuesto a luchar con lo que tuviera a mano, siempre y cuando eso no dejara de rodar. El barro ruso no era solo tierra mojada, era una entidad viva, una masa hambrienta que los soldados llamaban Rasputitsa. Este mar de lodo oscuro y viscoso
se tragaba botas, caballos, y para desesperación del mando alemán, paralizaba las máquinas que debían haber ganado la guerra en semanas. Imagina el escenario. El día comienza con una temperatura ligeramente por encima de cero, transformando los caminos en ríos de chocolate derretido que llegan hasta la rodilla. Pero cuando el sol se pone, el termómetro cae a 30 grados bajo cero en cuestión de horas. Es en ese momento cuando el orgullo de la ingeniería alemana, el temido Tiger, se transformaba en una estatua de metal inútil de 60 toneladas. El gran culpable de esta pesadilla era un detalle técnico que parecía brillante en el papel, pero que se convirtió en una sentencia de muerte en el campo de batalla: el sistema de ruedas intercaladas. Para distribuir el inmenso peso del Tiger, los ingenieros alemanes crearon una suspensión compleja, donde una rueda se superponía a la otra, como si estuvieran encajadas en capas. Era una obra maestra de la mecánica, suave para el movimiento y estable para el disparo. Sin embargo, Rusia no perdona la sofisticación que ignora la realidad del terreno. Durante el día, el barro se metía en esos espacios apretados de las ruedas. Por la noche, ese lodo se convertía en hielo sólido, tan duro como el propio acero del tanque. Hans, el tripulante alemán, se despertaba temblando dentro del monstruo de metal, sintiendo el frío atravesar sus capas de lana. Sabía lo que le esperaba. Cuando intentaba dar el arranque, el motor rugía, pero el tanque no se movía ni un centímetro. Las ruedas estaban fundidas unas con otras por el hielo. El pánico golpeaba fuerte. Mientras tanto, en el horizonte, el sonido rítmico y seco de los motores diésel soviéticos empezaba a resonar. Eran los T-34 avanzando. Para Hans y sus compañeros, la única solución era un trabajo manual y peligroso. Tenían que agarrar sopletes, encender fogatas bajo el tanque o incluso usar picos para intentar romper el hielo entre las ruedas. Eran horas de esfuerzo desesperado bajo el fuego enemigo, solo para lograr que el vehículo rodara. Mientras los alemanes luchaban contra su propia tecnología, Ivan, el tanquista soviético, operaba una máquina que parecía entender el idioma de aquella tierra. El T-34 tenía ruedas grandes, simples y bien espaciadas. No había donde el barro pudiera quedarse atrapado. Sus orugas eran anchas, hechas para flotar sobre la nieve profunda y el lodo donde el Tiger se hundía hasta la panza. Para Ivan, el frío era un enemigo compartido, pero su tanque era un aliado fiel. El diseño que Mikhail Koshkin defendió con su propia vida demostraba su valor con cada kilómetro avanzado. El T-34 no era delicado, era bruto. No pedía permiso a la naturaleza rusa, simplemente pasaba por encima de ella. El general Heinz Guderian, el hombre que prácticamente inventó la guerra acelerada, miraba los informes con los ojos hundidos por el cansancio y la frustración. Veía a sus generales Panzer en pánico, enviando mensajes desesperados de que los tanques no arrancaban y que las piezas de repuesto nunca llegaban. Guderian se dio cuenta, demasiado tarde, de que la obsesión alemana por la perfección técnica había creado un monstruo demasiado frágil para la brutalidad de las estepas. El Tiger era un duelista de élite, hecho para destruir al enemigo a la distancia en condiciones ideales. Pero la guerra en Rusia no era un duelo de caballeros, era una pelea callejera, en un congelador gigante. En la retaguardia soviética, en Tankogrado, el esfuerzo era sobrehumano. Hombres, mujeres e incluso niños trabajaban en turnos ininterrumpidos para lanzar miles de T-34 al frente. La simplicidad del proyecto permitía que fábricas improvisadas en los montes Urales produjeran tanques como si fueran panes. El general Georgy Chukov sabía que no necesitaba una máquina perfecta, necesitaba una máquina que estuviera allí cuando se diera la orden. Usó esa resiliencia para montar la trampa final. Mientras los alemanes perdían tiempo reparando suspensiones complejas y calentando motores congelados, Chukov movía piezas en el tablero con una velocidad que los nazis ya no podían seguir. El punto máximo de este contraste ocurrió en las grandes llanuras de Kursk. Allí, el Tiger mostró su fuerza bruta, destruyendo cientos de tanques soviéticos desde lejos. Pero por cada Tiger que funcionaba, había 10 T-34 avanzando, ignorando las pérdidas, ignorando el terreno,
cerrando el cerco como una manada de lobos sobre un oso herido. El colapso moral de los alemanes comenzó cuando se dieron cuenta de que, por más que mataran, el ejército de acero de Zhukov nunca dejaba de crecer. La técnica alemana estaba siendo aplastada por la logística y por la simplicidad rusa. La retirada alemana fue un rastro de destrucción y abandono. Muchos Tigers, las máquinas más caras y poderosas de la guerra, fueron dejados atrás sin disparar un solo tiro, simplemente porque se quedaron trabados en el barro o porque una pieza pequeña de la suspensión se rompió y no había cómo repararla en medio de la nada. Hans y sus amigos se veían obligados a explotar sus propios tanques para que no cayeran en manos soviéticas, huyendo a pie por el frío, sintiendo el sabor amargo de la derrota que venía de la arrogancia de sus propios ingenieros. El legado de esta batalla no quedó solo en los libros de historia o en los monumentos de mármol en Moscú, quedó grabado en la memoria de cada sobreviviente que vio cambiar el mundo entre 1941 y 1945. La lección era clara y dolorosa. En una crisis humana de proporciones épicas, la sofisticación que se aísla de la realidad es una trampa mortal. El T-34 se convirtió en el símbolo de la resiliencia, de un pueblo que, incluso al límite del hambre y del frío, logró crear algo que funcionaba cuando todo lo demás fallaba. Mikhail Koshkin no vivió para ver la victoria, pero cada motor que arrancaba a 35 grados bajo cero era un homenaje a su sacrificio. Hoy, cuando miramos las carcasas oxidadas que aún descansan en las estepas rusas, recordamos que la guerra es la mayor prueba de humildad para la humanidad. La arrogancia militar alemana fue derretida por el invierno y enterrada por el lodo, mientras que el esfuerzo colectivo y la simplicidad funcional de los soviéticos abrieron el camino hacia Berlín. El Tiger permanece como un ícono de poder bruto y belleza estética, pero el T-34 es el ícono de la supervivencia. Al final del día, no venció quien tenía la mejor ingeniería en el papel, sino quien logró mantener las ruedas girando en el infierno congelado de la realidad. Esta historia nos enseña que, ante los mayores desafíos, el coraje y la capacidad de adaptación valen más que cualquier tecnología de punta, que no aguanta el ritmo del día a día. La resiliencia humana, aliada a herramientas que no nos abandonan, es lo que realmente decide el destino de las naciones. Que las lecciones de estas batallas épicas nos recuerden siempre el costo terrible de la guerra y la importancia de estar preparados para lo imprevisible. Si has llegado hasta aquí y has sentido el frío de las estepas y el olor a diésel quemado, no dejes que esta historia muera. Dale me gusta a este video para honrar la memoria de quienes lucharon y suscríbete al canal para no perderte las próximas inmersiones en los eventos que moldearon nuestro mundo. Comparte con ese amigo que ama la historia y deja tu comentario abajo. ¿Cuál de estas máquinas crees que realmente decidió la Segunda Guerra Mundial? ¿El poder del Tiger o la persistencia del T-34? Tu opinión es fundamental para que sigamos trayendo estos relatos épicos. ¿Qué batalla o máquina de guerra quieres ver en detalle en el próximo documental? Hasta la próxima, historiadores.